Hola, soy Mauricio Morocho, director de negocios B2B en Moderna Alimentos. En el primer podcast vamos a hablar del tema más importante para cualquier empresa, el consumidor o el cliente. Alimenta la mente, un podcast de Moderna Alimentos. El cliente construye un negocio, pero también lo puede destruir. Tú nunca vas a saber bien qué es lo que necesitas hasta que estés puestos en los zapatos de un consumidor. Tal vez ni siquiera sé qué es gluten, pero digo que no como gluten porque es moda. Ganaban casi centavos por una rosa que era quintuplicada en Estados Unidos. ¿Es una moda? Estar enfocado en el cliente es algo irrelevante, es algo importante, es algo que se espera que hagan las empresas. Acompáñanos a escuchar y vamos a contestar esta y más preguntas. Hola, mi nombre es Miguel de la Torre, soy el gerente general de Kantar Ecuador. Soy Simón Pérez, gerente general de República del Cacao B2C. Mi nombre es María Paulina Romo, presidenta de Grupo Entregas. Mi nombre es Cristian Montenegro, soy gerente general de Ucobred. Plaquete, por favor. Grabando Alimenta la mente, un podcast de Moderna Alimentos. ¿Qué es foco en el cliente? ¿Es una moda? ¿Es una manera de hacer negocios? ¿Qué es lo que se espera que una empresa haga? ¿Eso es foco al cliente? Miguel, ¿qué crees tú? Bueno, yo considero, Mauricio, que el tema de tener al cliente en el centro de la estrategia es algo que recién las empresas ecuatorianas están comenzando a racionalizarlo. Pues como cualquier tipo de empresa de consumo masivo, es importante que tú entiendas obviamente lo que la gente busca, los atributos que valora para finalmente construir un producto poderoso. De hecho, eso es lo que hacemos nosotros en nuestra empresa. Construimos información para que las empresas construyan mejores productos para los consumidores ecuatorianos. La realidad es que hoy las empresas ecuatorianas tienen una oportunidad enorme porque todavía siguen enfocándose en la industria. Es lo que puedes producir más de lo que el cliente en verdad quisiera. Y esa es la oportunidad de mejora que yo veo. No sé si ustedes saben, pero 9 de cada 10 lanzamientos en Ecuador fracasan. Y es porque efectivamente no estamos comprendiendo bien al consumidor. Entonces, hay empresas que sí dicen que ponen al consumidor en el centro de la estrategia, pero finalmente creo que es un poco más de moda porque las estadísticas demuestran lo contrario. Oye, Miguel, y bien que tú decías que es la relevancia para las empresas de consumo masivo, pero ¿es solo para las empresas de consumo masivo? María Paulina, tú desde el lado de servicios, ¿cómo ves esto? Yo creo que el reto está transversalmente para la sociedad. Hoy la sociedad es completamente digital y eso hace que el consumidor no solamente esté buscando un producto, sino esté buscando quién está atrás de ese producto. Digamos, cuál es el propósito, qué le mueve a la compañía. Las generaciones de hoy no se preguntan tan solo si está rica la galleta o si el servicio es bueno y llega a tiempo, en mi caso que vendo tiempo, sino qué está haciendo esa compañía, si realmente es responsable, si realmente tiene contenido, cuál es la generación de valor que está atrás de ese servicio o producto. Entonces creo que hoy más que nunca no solo nos debemos al cliente, sino también creo que esas soluciones son más tailor-made completamente. O sea, ¿cómo hacemos una solución a medida a pesar de que yo tengo un servicio que es casi un commodity, claro, porque es logístico, ¿no? ¿Cómo llegas a generar esa solución customizándote con la necesidad del cliente? Ese es un reto importante. Pero al personalizar los productos o los servicios, que de distintas índoles podemos personalizar los productos y los servicios, cuando hablamos de un emprendimiento, Cristian, ¿cómo se personaliza eso? ¿Cómo ves tú esto de... Si decimos entender, foco en el cliente, quiere decir satisfacer de alguna manera las necesidades de los clientes. ¿Cómo se hace esto desde ese enfoque? Yo creo que es un tema de cómo estructuras tu modelo de negocio. O sea, realmente cuando eres emprendedor vienen muchas ideas a tu mente y empiezas a ver por dónde inicio y tal. Pero yo creo que va mucho a partir de lo que uno empieza a estructurar como un modelo de negocio. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacer? Y a dónde quieres llegar. Entonces, por ejemplo, para nosotros de Nuco es sumamente importante el cliente. O sea, nosotros entendimos desde el día 1 de que nosotros íbamos a trabajar para los clientes. El cliente realmente era o siempre va a ser nuestro jefe principal y es para quien nosotros debemos servir. Entonces, nosotros de Nuco creamos muchísimo lo que es la experiencia del cliente, desde que llega hasta que sale, desde cómo el guardia lo atiende hasta cuando pasamos la cuenta y retiramos lo que el cliente nos paga. Entonces, realmente nosotros cubrimos un tema de una experiencia del cliente sumamente personalizada, en la cual buscamos siempre calidad.
calidad muchísimas veces, no solo en producto como tal, sino en servicio, porque nos dimos cuenta de que muchas veces no solo alcanza a tener un buen producto, sino que tiene que ir las dos cosas de la mano. Entonces, hemos entendido mucho eso, nos hemos personalizado mucho, nos hemos unido a muchas tendencias también para estar siempre en auge, y de esa forma nosotros creemos que el foco de nuestro negocio es el cliente, porque el cliente construye un negocio, pero también lo puede destruir. Entonces, claro, para nosotros lo más importante es la recompra. Cómo hacer que mi cliente vuelva 1, 2, 3, 4, 5 veces, y aparte de que él mismo vuelva, me recomiende muchísimo, porque una buena experiencia te recomiendan unas 3 personas y una mala riegas la información a unas 10 personas, claro, más. Entonces, cuidamos mucho de nuestro cliente a partir de eso. Oye, Cristian, y creo que la clave aquí, como tú dices, es la experiencia. Y se dice rápido, me parece a mí, pero ¿cómo se logra materializar la experiencia? O sea, Simon, nos comentaba hace un rato sobre las tiendas y la interacción. ¿Cómo logras crear esa experiencia que hace clic con el consumidor, si es del foco? ¿Cómo haces eso? Bueno, de nuestro lado, primero agradecerte por esta invitación. En verdad, muchas gracias y qué lindo participar en esta mesa con tremendas personalidades. De nuestro lado, el foco es que tú seas un consumidor. O sea, tú nunca vas a saber bien qué es lo que necesitas hasta que estés puestos en los zapatos de un consumidor. Entonces, justamente para crear esa experiencia, tú tienes que convertirte en un consumidor de tu propio negocio. Y ahí te vas a dar cuenta, sea el negocio que sea, si tú te conviertes en tu propio consumidor, te vas a exigir al nivel que te exige esa persona que te viene a comprar para que justamente te venga a recomprar, como están hablando. Entonces, crear esa experiencia inolvidable es solucionar los problemas, en ponerte en los zapatos de tu consumidor, entender qué es lo que quiere, porque estoy de acuerdo, a veces quieren más que un producto, más que un servicio, quieren saber si donde están comprando genera un impacto. Todo eso lo puedes hacer siempre y cuando tú te pongas en los zapatos de tu consumidor y atiendas a esas necesidades, no desde una perspectiva corporativa, no desde una perspectiva organizacional, sino desde la perspectiva del consumidor. Entra a tus tiendas como un consumidor, párate al frente de tu caja como un consumidor, no te pares como el que está atendiendo. Párate siempre al revés y vas a entender desde los ojos del consumidor qué quieres y dónde puedes mejorar. Y eso es un poco lo que nosotros constantemente estamos trabajando, y eso para nosotros es el foco al consumidor. Excelente. Es decir, me pongo en los zapatos del consumidor y permanentemente hago esta tarea día tras día, trato de entender más al consumidor con el objetivo de desarrollar propuestas, desarrollar servicios. Y esto creo que me lleva al tema de, aquí tengo un experto a hablar del tema de la investigación del mercado. Porque al final nos ponemos en los zapatos del consumidor, pero creo que algunas veces, como bien dice Cristian, tenemos que darle una experiencia inolvidable. ¿Cómo le doy esa experiencia inolvidable al consumidor? Entendiendo las necesidades, entendiendo lo que busca. ¿Cómo se logra eso, Miguel? ¿Cómo llego a conectar y entender lo que el consumidor necesita para a partir de eso ofrecerle algo? ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es una pregunta súper interesante, porque definitivamente el tema es que, como bien lo mencionaban acá en las intervenciones, las necesidades se han fragmentado un montón, porque hoy justamente con el acceso a más información y la velocidad con la que ahora tú puedes acceder a tendencias, pues los consumidores ecuatorianos están montando cada vez a más y más tendencias, y de hecho la pandemia hizo algo súper interesante en el país, y es que aceleró varias tendencias que fueron quedadas en el país históricamente, porque como sociedad y como economía nos cerramos por temas políticos que no voy a traer a colación, pero finalmente se están acelerando muy rápido. Entonces, claro, el tema es ¿qué es lo más importante? Porque finalmente hablemos de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema que hoy por hoy está muy en boga, pero si apenas 1 de cada 10 ecuatorianos en verdad hace en relación a la sostenibilidad algo, entonces, bueno, sabes que es importante, sabes que la gente le interesa, pero en verdad no hace nada. Entonces, ¿qué tanto en verdad haces en relación a eso? Listo, yo hago toda una estrategia de sostenibilidad, pero no gano $1. Tampoco es negocio, ¿me explico? Entonces, finalmente tienes que entender cuáles son las necesidades que en verdad también convierten y cuáles son las necesidades que golpean a una masa importante para que tu producto o servicio sea exitoso. Porque si tú te nichas tanto en un país que tiene 16 millones de habitantes, es muy probable que tengas un fracaso, a menos de que tengas una propuesta de valor lo suficientemente sólida para masificar y educar al consumidor a nuevos tipos de tendencias. Sin tratar de ser muy técnico, les cuento una pequeña anécdota. El otro día estaba en una prueba de producto de un cliente que estaba haciendo recetas.
Entonces una de las pues panelistas que estaban probando los productos era una señora de estrato bajo, humilde de la costa, y decía, no, es que yo soy vegana. Entonces decía, bueno, entonces le voy a retirar pues básicamente el pollo y el queso. No, es que pollo y queso sí como. Pero en verdad, eso no es ser vegano, pero es moda, ¿me explico? Claro. Es trendy. Obviamente, de repente ahora todo el mundo habla de ser vegano, habla de que no come gluten. Tal vez ni siquiera sé qué es gluten, pero digo que no como gluten porque es moda. Claro. Entonces, no solo tienes que identificar en verdad las tendencias, también tienes que identificar qué es lo que entiende tu consumidor como tendencia. Y tercer punto, cuantificar cuál es la tendencia que en verdad va a convertir el negocio. Excelente. Yo creo que en este punto algo que nos está faltando es el servicio a cualquier transversal que estamos hablando, sea empresas de servicios, sea empresas de productos, sea experiencias, como tú dices, Cristian, pero cuando hablamos de la atención al cliente de calidad, entonces, yo me enfoco en tu caso, ¿cómo es una atención al cliente, María Paulina, de calidad cuando estamos hablando de un cliente B2B? ¿Cómo haces? Bueno, yo primero quiero como referirme a lo que decía Miguel, porque creo que la parte de esta tendencia es contraproducente, pero tiene que buscar, o por lo menos tienes que, como compañía, cuestionarte cuál es tu propósito. Y yo sí creo que ahí, transversalmente, cuando tú motivas a tu cliente y estás de la mano con tu cliente, lo que haces atrás, como por ejemplo la sostenibilidad, es crítico. Y en temas de servicio al cliente, yo creo que para nosotros el deber ser y el momento de la verdad es cuando un envío está llegando o cuando se está entregando. Y ahí es cuando las cosas pasan, o cuando la experiencia del cliente se vuelve ese momento mágico o ese momento tortuoso. Nosotros tenemos un tema crítico y es que, por ejemplo, si es que viene un tema de aduanas y la aduana te retiene y generalmente es por algún tema que tiene que ver con el cliente, cómo lo manejes o cómo lo personalices con el cliente y le guíes puede ser una experiencia completamente distinta a generar un tema de frustración. Porque si tú el día de mañana estás trayendo una máquina de Moderna y esa máquina, si es que no viene o si es que no se para un día y tiene un stand-by la compañía por eso, definitivamente no creo que me tengas de mejores consideraciones. Claro. Entonces, ¿cómo hacer que esa experiencia finalmente, independientemente que haya cosas fuera de control de la compañía, haya un acompañamiento siempre? Yo creo que hay dos cosas críticas ahí. El uno, estar cerca del cliente, independientemente que le tengas que dar una mala noticia como su carga está en stand-by con la aduana porque hay un documento que hace falta, o si es que tienes que generar este proceso súper expedito de yo le tengo que entregar mañana y no importa si es las 8 de la noche le tengo que entregar. Entonces, ¿cómo vamos más allá? Es generar un 1-a-1 con el cliente. Creo que eso es importantísimo hoy en día. No es ya Moderna, es si es que tú estás detrás de eso, si es José Luis, si es que es Martín. Eso le motiva mucho al cliente. Cuando nosotros mandamos un WhatsApp personalizado, estamos diciendo: hola María Paulina, claro. Hola Cristian, hola Miguel. O sea, queremos contacto humano, queremos contacto. Al final del día es una relación, ¿no? Es una relación que tú quieres tener con alguien. Y la relación es pura comunicación. A mayor comunicación que tengas con alguien, más allá de que sean buenas o malas noticias, es comunicación. Y eso, o sea, tú como consumidor, si te pones en los zapatos de un consumidor, dices, y le contrato este servicio, ¿quieres que te tengan al día? ¿Quieres que te traten de solucionar? Porque el consumidor al final del día sabe las complicaciones que hay en el mundo. Entonces, que tengas a alguien que esté constantemente avisándote, conversando contigo, genera esa relación. Y creo que lo que tú dices es muy poderoso, es comunícate constantemente. A veces las empresas fallamos en no querer dar malas noticias. La peor mala noticia es la no comunicación. Comunícate y resuelve. Y eso va a generar una sólida relación en el tiempo. Un buen servicio, una calidad de servicio. Escucha Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos, en la plataforma de internet que usted prefiera. Continuamos. Yo les comparto una anécdota desde la experiencia. En Moderna Alimentos nosotros tenemos una de las líneas de negocio, estamos muy cerca de los clientes panaderos, los que hacen panificación, que al final es pan comemos todos en todos los días, ¿viste? Yo suelo decir con la gente que converso, hasta en el Padre Nuestro está. Entonces es un alimento que todos consumimos. Pero cuando damos servicios al cliente, decimos, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo damos ese adicional
y en algún punto desinteresado para que sea auténtico, porque uno siente cuando está forzado algo. Entonces tratamos de entender más, y por eso te preguntaba hace un rato, Miguel, ¿cómo se hace esto de entender? Y estamos, creo que el ejemplo que pone el Simon de pongámonos en los zapatos del consumidor todos los días y parémonos en la puerta para ver cómo se ve la tienda, parémonos en este aspecto, creo que es una tarea en la que nosotros estamos muy embarcados, también muy comprometidos, pero es un reto tan grande. Porque esto de, yo les quiero compartir un dato, pensando de todo esto que hablamos, ¿qué implica para una empresa tener foco en el cliente? Tengo un dato que dice que para el consumidor no basta con que le trates bien ni solo satisfacer sus necesidades, sino que de hecho el 86% de los consumidores, esto es un estudio que tiene Sendes, por si acaso, porque Miguel me está viendo de dónde sale, cuál es la fuente. No te creo. Que la autenticidad es un factor clave a la hora de decidir por un cliente qué marca uso y qué marca no uso. Totalmente. Si hablo desde este punto, Cristian, cuando hablamos desde, ¿tú has sentido esto en tus consumidores? ¿Cómo se ve el momento de escoger? Por supuesto, el pan me encanta, Euco, pero ¿cómo haces? Claro, lo que tú dices es algo que lo palpamos y lo sentimos a diario. O sea, realmente cada vez del mundo hay más negocios, hay más emprendimientos, hay, en el caso, por ejemplo, de la panadería, tú ves que aquí en el Ecuador estamos cada cuadra y 2 que 3 panaderías, o sea, estamos llenos de panadería, y creo que parte de nuestro crecimiento y tal es justamente eso. O sea, nosotros hemos trabajado siempre de cómo diferenciarnos. Desde que empezamos a crear como tal el modelo de negocio nuestro era, bueno, vamos a hacer pan, pero ¿cómo nos diferenciamos del pan tradicional que encontramos en cada lugar, en cada esquina? Y justamente primero empezamos a entender un poco lo que queremos llegar, o sea, hacia dónde queremos ir. Y parte de nuestro propósito como tal era hacer un pan recontra de calidad, pero a partir de fermentaciones naturales. Eso, como tú mismo dijiste, por ejemplo, en la pandemia nos ayudó muchísimo ese tema de traer tendencias que en Europa, por ejemplo, Alemania, España, siempre hubo pan de masa madre, pero acá en el Ecuador no había y no estaba regado esta tendencia. Entonces la pandemia nos ayudó muchísimo. Y en ese momento de cómo nos diferenciamos, ok, cafeterías hay 1,000,000, cafés hacen en un montón de lugares. Ahora, ¿cómo me diferencio? Y de competencias que ya tienen mucho tiempos y trayectorias aquí, sobre todo en la ciudad de Quito. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar mucho en la diferenciación. Entonces, como yo te dije, tema de lo que nosotros hacemos en la atención, lo personalizamos desde que llegamos. Entonces, por ejemplo, ahora que seguro los chicos míos van a ver este podcast, lo voy a decir porque es un poco nuestro proceso que hacemos. Llega el cliente y lo atendemos porque necesitamos que el cliente sea visto, sea observado, sea atendido. Nuestras instalaciones primero tienen que estar de primera, iluminación perfecta, iluminación siempre cálida, por ejemplo, limpieza muy bien en cada una de las esquinas. Siempre uno en servicio ve piso, mesa, cliente, mesa, piso. Si pasas de ese filtro, es perfecto. ¿Cómo aprendiste eso? Autoeducándome muchísimo, porque tú sabes que, por ejemplo, en las universidades muchas de estas cosas es más como entender tú a tu cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en una zona de Quito donde nuestro cliente es bastante exigente, y eso también nos ha motivado a exigirnos nosotros aún más. Entonces, nosotros buscamos mucho eso. Por ejemplo, siempre el rato de darte el menú, siempre te preguntamos, nos presentamos y te decimos si tienes alguna duda o alguna situación, y siempre sentimos que el cliente esté en casa, nosotros más que atención al cliente buscamos mucho lo que es la hospitalidad, y eso creo que acá en el Ecuador poco a poco cada vez estamos haciendo lo mejor, porque antes yo salía a otros restaurantes, como por ejemplo también tú dijiste, sentirnos mucho desde el lado no de dueños o como negocio, sino verlo realmente como parte de un consumidor. Entonces ahí nos dimos cuenta muchísimo esa parte y tratamos de darle la mejor atención siempre. Entonces, más allá de la calidad de los productos, que tiene que haber calidad, materia prima. Es mandatorio de alguna manera. Eso no es negociable. Claro. Y tampoco obviamente el tema de la atención al cliente, la hospitalidad. Claro que eso depende ya no de nosotros como dueños que damos y
creamos procesos, sino es del cumplimiento de la gente. Claro. Y eso es lo difícil de un negocio, realmente un emprendimiento. Lo más duro es cómo hacer que los chicos, que la gente, nuestros colaboradores cumplan, Conecten con eso. que se conecten con nosotros. Oye, Miguel hace un momento y María Paulina mencionaron un tema que es interesantísimo, que de alguna manera es como una moda, no sé si es una moda, un valor agregado, suma, no suma, la sostenibilidad. Para Increíble República tema. Cacao, ¿cómo ves de eso? Suma, Lo no que suma. pasa es Miguel que- ponía un punto y decía, a veces no es rentable. Claro, y es 100% real. Es 100% real. Lo que pasa es que este tema de la sostenibilidad tiene que ser un propósito, no tiene que ser un destino, no tiene que ser algo que tú quieras marketear. Tiene que ser algo que tú creas y que por eso lo haces. Entonces, en el caso de República del Cacao, nosotros creamos un triple impacto económico, social y ambiental, y a través de ese impacto hacemos negocio, no es al revés. No es que hacemos negocio y mientras hacemos negocio tratamos de crear impacto, no. Nuestro propósito es crear valor. Esa cadena de valor que fue creada desde el minuto cero es la esencia y la razón de existir de la empresa. Cuando haces así, no es un tema de que buscas la rentabilidad, simplemente lo haces porque eso es en lo que crees. Y cuando lo haces así, te vuelves auténtico, porque no estás haciendo por llamar atención, estás haciendo porque crees en eso. Entonces, lo lindo de esto es que después jalas gente que quiera trabajar bajo ese propósito, mantienes ese estilo de perfil. Cuando entrevistas a la gente que va a entrar a la empresa, haces lo posible por crear filtros para que esa gente sea auténtica con esa forma de pensar. Que conecte con esa filosofía. 100%. Entonces, por ejemplo, en el caso de República del Cacao, nosotros adoramos el país, adoramos cada lugar del país. La persona que trabaja en República del Cacao tiene que adorar el país. Tiene que adorar las culturas, tiene que adorar su tierra, tiene que adorar sus creencias, sus valores, sus principios y ser muy ecuatoriano. Entonces, obviamente nosotros al hacer estos procesos mantenemos esa autenticidad y nuevamente la sostenibilidad es un factor recontra importante por el efecto que generas. Y claro que la sociedad cada vez se va volviendo más consciente. Poco a poco, es un tema educacional. Mientras se van haciendo conscientes, toman decisiones con respecto al producto y servicio que van a comprar, porque saben que hay un efecto positivo atrás de eso. Y hay muchas empresas que están haciendo esto y es realmente admirable. Entonces, creo que es más por ahí, es que tú como empresario digas, voy a hacer esto porque creo en esto, no porque me va a llevar a ser rentable, sino porque realmente lo creo, sea lo que sea, porque es un camino complejo. Claro. Y Pero sí, yo solo sumando lo que dice Simon, porque en realidad tanto Grupo Entregas como República del Cacao compartimos el ser empresas B en el Ecuador. La certificación B, sí. Más allá de ser una certificación, es un modelo de negocio que busca ese triple impacto, pero tú dices, digamos, ¿dónde está la rentabilidad? Que estoy segura que Miguel lo dice, no lo dice en un tema nada más económico, sino en términos de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es que tú puedes estar hoy día y después de 20 años también, Claro, ¿no es cierto? Pero si es que mueves estos ejes medioambientales, sociales, y más en el Ecuador, en términos de sociales, o sea, si es que estás moviendo, aparte de estar haciendo un negocio, si estás moviendo a tus stakeholders para tener un bienestar todos, finalmente esa economía va a venir por sí sola, porque es esa tripartita de abundancia. Si tú estás convencido de que ese camino o ese modelo de negocio finalmente está haciendo por un bienestar de todos, eso se cae por añadidura. Es súper complejo decirlo porque a veces parece un cliché, pero el momento que, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Simon, cuando nosotros entrevistamos a la gente muchas veces no están fijándose, digamos, cuántos servicios tenemos, o si es B2C o si es B2B, o qué portafolios, o si somos representantes de FedEx. A nosotros sí, casi siempre los entrevistados nos dicen, ¿saben qué me llama la atención? Que son una empresa logística y hacen tantos temas sociales o tantos temas medioambientales, y eso a mí me ha parecido raro. Entonces, creo que es como ese propósito lo que te mueve. Realmente es un modelo de negocio que lo haces desde la esencia, y eso
se transmite al consumidor final, se transmite al Seas cliente, auténtico. que muchas veces eres buscado porque dices, bueno, yo quiero sentarme a la mesa contigo para Claro. que me des tus servicios porque he conocido de esta historia que estás haciendo. Oye, me lleva un montón de cosas esto, Miguel, y conecto con lo que, tal vez con lo que estoy oyendo aquí, que es, Simon, María Paulina dicen, para ser auténtico, no solamente es lo que los fundadores, los accionistas creen en la empresa, sino que se va un paso más allá y me conecto con las personas que vivan, compartan mis valores para yo ser auténtico. Al final, dicen, si entiendo bien, es en la dinámica, cuando tú eres auténtico, haces lo que crees, que conecta también con una realidad social y con una preocupación del colectivo, el negocio viene. Correcto. Y bueno, justamente yo quería construir sobre los mensajes de María Paulina y de Simon, porque obviamente, volviendo al tema del consumidor, depende también del tipo de consumidor a donde tú vos vas. Porque, por ejemplo, si tú vas al consumidor de estrato bajo y medio, su mayor preocupación actualmente es la inseguridad. Si tú vas a un hogar de estrato alto, su mayor preocupación es la salud. Y la número 3 es la sostenibilidad. Entonces, claro, por ejemplo, hablando del caso de la República del Cacao, es justamente una empresa enfocada para el 7% de la población que puede pagar un chocolate de mayor valor agregado, que está conectado con la sostenibilidad y está integrado en la cadena. O sea, es lo que llamamos un círculo virtuoso. Entonces, obviamente, este target está destinado para eso. Ahora, si tú vas a un estrato medio, sabes que la sostenibilidad no sale ni siquiera dentro del top 3 del ranking. ¿Qué es lo que les importa a ellos más? A ellos les importa primero la inseguridad y luego la salud. Y si vas al estrato bajo, primero es la inseguridad, el desempleo y tercero la salud. O sea, lo que trato de decir es de que siempre tienes que entender que es relevante para tu consumidor para que construyas productos que obviamente se conecten con ellos, o por otro lado, educarlos en cierto tipo de hábitos o categorías, que eso es costoso, eso es otro tema. Ahora, también mencionando el tema de los servicios. O sea, la sostenibilidad no es para todos, de alguna forma. No es que no es para todos, es que tiene un proceso de educación, finalmente. Entonces, Ecuador, como lo dije, Claro. se fue quedando en el tiempo en varias tendencias y la pandemia las aceleró. Entonces, claro, yo me atrevo a decir, nosotros hacemos un estudio todos los años para ver cómo está la sostenibilidad en Latinoamérica y Ecuador es uno de los más bajos. Pero yo me aseguro que si no hubiera venido la pandemia seríamos el peor, definitivamente. Entonces, Cuando dices más bajos, ¿es la preocupación del consumidor con respecto a ese tema? ¿O? Correcto. Okay. La preocupación del consumidor versus ese tema, porque una cosa también es que te preocupes y otra cosa es que hagas algo al Obvio, respecto. obvio. Claro. Entonces, Claro. apenas 1 de cada 10 ecuatorianos se preocupa y hace algo. Ujú. 3 de cada 10 se preocupa, pero pues igual no le hace importa. nada. Claro. De acuerdo, Y el resto, en cambio, ni le preocupa ni hace nada. Entonces, son cifras que obviamente son grandes. de acuerdo. Pero volví al tema de la sostenibilidad sobre el consumidor, porque, por ejemplo, hay un concepto súper interesante. Un ecuatoriano está dispuesto a pagar un 25% más por un cosmético siempre y cuando tenga un tema de cruelty, de animales. O sea, si no hay testeo en animales. Leaping Bunny, ese conejito que salta. Entonces, por ejemplo, ahí tienes otro mensaje. Entonces, independientemente del estrato, cuando no hay un tema de crueldad animal, están dispuestos a pagar más por un cosmético. Tal vez Independientemente del estrato. Ajá, entonces también depende del tipo de categoría. Claro. Entonces, en cosméticos gastas más y si no hay crueldad animal ahora, estás dispuesto a pagar más porque también cada vez hay más mascotas en los hogares ecuatorianos. Entonces es una preocupación Fantástico latente. el ejemplo, fantástico, porque normalmente uno piensa que sostenibilidad es más caro, ¿viste? Dicen, la asociaste directamente a precio, pero ahorita es transversal y depende de la categoría. No ibas a decir algo de servicio, porque a mí me interesa eso contar. Dame el dato. Dame Perdón, el dato, sí. que me salga gratis. relato. Que me salga gratis. Pues es que han salido tantos temas. No, el tema de los servicios es algo súper interesante en el país porque en verdad no se estudia tanto el tema de servicios. O sea, no hay información y cuando tú vas a la base teórica de lo que es un buen servicio, se mide en tiempo. Finalmente el servicio es medido en tiempo, ¿no? Sí. Claro. Pero hay otras variables que tienes que considerar. Una, por ejemplo, es también la comunicación que Simon mencionaba. Me acuerdo clarísimo el caso de Grupo Éxito, que está moviéndose mucho en temas digitales, porque hay una buena porción de colombianos por temas de la inseguridad que han optado por la digitalización de las compras. Y Grupo Éxito lo que hace, por ejemplo, es que constantemente está comunicándose, ¿no? Tu pedido ya fue recibido, tu pedido está siendo recogido, tu pedido está siendo empacado, tu pedido está saliendo, tu pedido llega en 5. Entonces la gente dice, pero ¿por qué motivo estamos comunicándonos tanto? Porque el latinoamericano tiene un sentido de que le van a robar.
Siempre, me explico, de que te van a robar el pedido. Entonces, Está en la sangre. La Si tú vas así, extensión. caminas. lastimosamente, Caminas así. lastimosamente somos una región donde obviamente vivimos con un miedo constante de que nos roben. Entonces, el rato que tú estás en términos digitales, en servicio, comunicando constantemente, Totalmente. te da salud mental. Este es el episodio 1 de Alimenta la Mente, el podcast de Moderna Alimentos. Sigamos escuchando más sobre el foco al cliente. Oye, pero en lo digital, en el servicio, de vuelta, toda la tendencia de los canales digitales y todo esto, que creo que en la pandemia hay una explosión. Cuando vamos a los básicos de los negocios, tal vez, y vuelvo a conectar con el básico del pan. Dice, a mí me encanta el pan, le digo pancito de cariño, Cristian. Pancito. El tema digital conecta con eso, es para todos los negocios, es transversal, le inviertes a eso, hay que invertir en eso, es mandatorio, el consumidor pide. Claro, hoy por hoy sí, al menos al mercado donde estamos dirigidos nosotros como UCO, ha sido fundamental el tema digital. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido muchísimo con la tendencia de redes sociales, hemos cogido la ola de Instagram, por ejemplo, y nos hemos subido a eso y hemos hecho crecer nuestro negocio a partir de eso. Ahora, increíblemente... ¿Ha sido clave? Súper clave, o sea, increíblemente justo iba a este punto de que nosotros al momento no hemos pagado una pauta, o sea, no hemos tenido esa necesidad de hacerlo. Sin embargo, va a llegar un momento donde va a haber esa necesidad. Pero de momento, por ejemplo, lo hemos hecho tan orgánico porque hemos entendido cómo funciona el tema digital. Entonces, nosotros, por ejemplo, todos nuestros platos, por más sencillos o elaborados que sean, tienen su presentación para que el cliente llegue, le impacte la presentación, estás en un excelente local, tienes una ambientación espectacular, lo único que haces es subir una fotografía. Entonces, eso es un marketing que básicamente es básicamente como gratis, por así llamarla, orgánico, hacia nosotros y los clientes mismos lo hacen. Entonces, esta experiencia que justo hablábamos embarca todo esto. ¿Cómo hago para que también yo pueda, digamos, a través de la parte digital, pues crecer muchísimo? Entonces, nosotros, en cuanto a seguidores, hemos ganado autenticidad a través de esta parte orgánica y también, obviamente, a través de canales que también nos ha ayudado. Pese a que ahorita nosotros estamos en desarrollo de también lo que es página web y demás, pero a nuestro crecimiento ha sido rápido y estamos entendiendo mucho. Suma entonces en este caso. Oye, pero estamos diciendo ahorita que si parto desde el consumidor es del foco y del jefe de todos nosotros, de alguna manera decimos, hay que hacer investigación de mercado, de alguna manera, no simplemente estructurado porque viste market research, suena carísimo, normalmente está para niñado, pero no es solo eso, ¿no? Pero de cualquier nivel, como tú bien dices, ponte los zapatos, párate al frente y vas a ver que vas a sentir un poco la experiencia, lo que quieres lograr eso. Cuando empezamos a hablar de qué implica para la empresa hacer esto, estamos diciendo de sostenibilidad que está transversal, de acuerdo, no solamente para un segmento, sino que en el tiempo se va a pagar, en el tiempo va a reconocer, en el tiempo, y es auténtico con uno mismo. No solamente va de una filosofía, sino va desde los empleados, que me encantó eso, es decir, compartes mi valor, porque esto no solo es un trabajo, compartes mi valor para transmitir a los consumidores. Y finalmente creo que todo lo que es redes sociales, digital y todo eso conecta muchísimo. No es prohibitivo para nadie, el mundo está súper conectado en este tema. Pero oyeron el término que voy a sacar, que es omnichannel. Omnicanalidad en español. Omnicanalidad. ¿Qué es omnicanalidad, Simon, para que la audiencia nuestra pueda entender? Un solo canal. O que atiendas en un solo canal o que tengas varios canales en los que puedas atender. Entonces, por ejemplo, yo como República del Cacao podría tener solo mis tiendas donde vendo o podría vender en diferentes canales. Entonces, hay gente que se dedica solo a abrir un canal, lo cual no necesariamente es bueno porque pierdes una gran cantidad de audiencia o de consumidores que puedan encontrar tu negocio por diferentes canales. Entonces, más bien hay que buscar todos los canales en donde tu producto o servicio se puede entregar para que te encuentren, porque hay que ser súper conscientes de que hoy por hoy hay un montón de competencia en todas las industrias, en todos los segmentos. Y el consumidor no necesariamente conoce tu producto o tu marca. Tú tienes que acercarte al consumidor. ¿Cómo? Ofreciendo lo que tú ofreces y el consumidor que va a querer tu servicio o tu producto te va a encontrar. Pero tienes que obviamente ser muy objetivo en lo que ofreces para que ese consumidor que está buscando justo lo que quieres encuentre. ¿Por dónde? Por varios canales. Entonces a veces hay gente que dice, bueno, abrime una página web. No, ábrete, no pasa nada. E incluso hoy por hoy la maravilla de
de dónde está la tecnología es que tú puedes autoeducarte para hacer algo. Puede haber un panadero hoy por hoy que puede estar escuchando esto y dice, oye, bueno, ¿y cómo me hago una página web? Abres Google, pones cómo hacer una página web y te va a salir. Bueno, y ChatGPT puede llegar a ser un poco avanzado hoy por hoy en ciertos segmentos porque el ChatGPT funciona muy bien mientras tú le guíes al ChatGPT sobre lo que quieres que te conteste, pero si no le guías bien, exacto, si no estructuras bien lo que le vas a pedir, ChatGPT no es de mucho valor hoy por hoy. Pero en YouTube tú podrías buscar cómo hago una página web, soy panadero y de ley te va a salir algo. Entonces creo que como dice el Cristian, suma. Como dice todo Cristian, igual suma, suma cualquier cosa. claro. Oye, los ecuatorianos somos omnicanalidad. Drásticamente. Desde el dato duro con ustedes. Drásticamente. Miren, solo para que tengan una noción, el ecuatoriano visitaba 6 puntos de venta antes de la pandemia y hoy está visitando 8 puntos de venta. Eso quiere decir ha aumentado 2 canales más en su repertorio. Y también dista, dependiendo del estrato. Por ejemplo, mientras un estrato bajo hoy por hoy está incluyendo más las tiendas especializadas, porque no sé si ustedes sabían, pero esto es un dato real, que el estrato bajo es más vanidoso que el estrato alto. Es el que más gasta en cosméticos, sí. En cambio, un estrato alto ha incluido el canal digital dentro de su repertorio. Entonces, es este número de canales o puntos de venta adicionales que han crecido porque justamente las necesidades se han fragmentado. Entonces, el reto de las empresas de todo tipo es estar donde el consumidor está y no donde soy bueno. Porque creo que sumando a lo que tú acabas de decir, si antes yo iba a 6 puntos, pero mi sueldo es el mismo, ahora voy a 8, es decir, ahora compro menos en cada uno de los puntos. Correcto, eso es lo que está pasando. Se está fragmentando el gasto. Vas más veces a los puntos de venta, porque aumentas 2, y dejas menos dinero en cada uno de ellos. Y en algunos casos, como hay una guerra de promociones muy agresivas ahorita en el país, porque esa es otra crítica que hacemos al mercado, es de que no entendemos al consumidor y nuestra gran solución para entender al consumidor es me bajo el precio como loco y compito, gano mercado como sea, luego recuperaré, pero la rentabilidad se me va al piso. Eso solo destruye el valor, no genera ningún tipo de construcción. La fácil es obviamente simplemente bajar precios. Entonces, claro, la omnicanalidad hoy por hoy, y esto sí, márquenlo con palabras mayúsculas. Nadie en Ecuador sabe jugar bien en digital, porque lo único que tú estás haciendo es canibalizando la tienda física. La estrategia omnicanal es cuando tú efectivamente juegas en el 360 de los canales, incluyendo digital, y el canal digital te detona una compra. Si tú simplemente tienes un Instagram para que sepan que existes, pero no detona compra, no es omnicanalidad. No, claro. Oye, ¿qué valora entonces en este caso el cliente para nosotros? ¿Qué valora el consumidor? ¿Qué realmente es algo relevante de valor agregado para el cliente? Estamos hablando de la omnicanalidad, que es mandatorio de alguna manera estar, o de un canal, o de los distintos canales. Hago el consumer journey, le sigo al consumidor para dónde estoy. ¿Qué valora el cliente? ¿Qué valora? ¿Qué valor? Finalmente, ¿qué le queda valor para el cliente? Porque, ¿viste? Podemos decir, el valor para el cliente es lo que pago percibido versus el producto sustituto o algo así, pero ¿qué realmente valora? ¿Es solo la omnicanalidad, la omnicanalidad? O sea, yo creo que hoy, en realidad, yo estoy de acuerdo con Miguel que si no genera una compra, finalmente tienes que revalorar si es que eso es una inversión que vale la pena hacerlo. Porque todo eso demanda todo un tema administrativo atrás. O sea, para tener un canal en Instagram tienes que tener todo un bagaje y contenido además. Si es que no estás vendiendo contenido para nosotros, yo les escucho tan apasionados en el tema de producto y los servicios son tan distintos, porque para nosotros, independientemente si es un business to business, como dijo, en diferentes canales, bueno, en diferentes canales, estoy con el gerente de compras y él va a ver los diferentes canales. Para nosotros es cómo diversificamos, porque la logística está transversal. Claro. La logística está en el e-commerce que está vendiendo la señora emprendedora de Yambal su cosmético como UCO para que llegue a la puerta de su casa el pan, o como Moderno Alimentos para que llegue puerta a puerta en los diferentes distribuidores del pan o la harina. Entonces, yo creo que para nosotros, en términos de servicios, sí es cómo diversificamos las soluciones, ¿sí? Desde un marketplace, entrega puerta a puerta, una entrega certificada de tarjetas de crédito, un pasaporte que se tienen que entregar, o generar estas soluciones customizadas que se generan in-house de logística, porque hoy cada vez las empresas también van hacia atrás. O sea, ¿cómo me convierto en esa omnicanalidad que genero mi propio marketplace, por ejemplo? Entonces, para nosotros el reto es
cómo generas mayor ingreso, ¿no es cierto?, el momento que diversificas soluciones y estás al lado del cliente creciendo con él. Claro. Oye, estamos hablando de la omnicanalidad y creo que también mucho conecta con esta velocidad que buscamos todos ahora, que todo quieres de inmediato, que todo quieres súper rápido. Y, ya no se vale la experiencia lenta, ya no se vale la experiencia genérica, la gente demanda inmediatez. ¿Cómo traduces de inmediatez tú desde el lado ya personalizado, desde el lado, me preocupa en el plato, en la diferencia, en que sientan esto, pero conecta eso con la velocidad o en tu caso es distinto, es la pausa? No, para nada. Yo creo que justamente lo que se dijo anteriormente, el tema de servicio se mide por tiempo. Y básicamente yo creo que es crear procesos que puedas cumplir todo, o sea, que cubrir todo. Creo que eso es lo más complejo de un negocio, porque a veces ya cumples una parte y como que no le echas mucho ojo a la otra. Entonces, cubrir todo con tiempo y calidad es complicado, pero ese es el trabajo que nos apasiona y lo hacemos a diario. Claro. Entonces, básicamente el tema de tiempo, nosotros hacemos mucho eso, la gente quiere las cosas para allá. Entender a los clientes, por ejemplo, para mí es sumamente complicado porque, digamos, si un día atendí 300 personas, quiere decir que cada una tiene personalidades, gustos y preferencias tan diferentes que tal vez a un cliente le molestó cierto servicio, cierto tiempo y a otro no. Hay tiempos de servicio de estancia donde tú vas, te sientas con tu familia y puedes quedarte horas, y hay gente que va, desayuna y sale por las mismas a su trabajo. Entonces, medimos mucho esa parte de lo que es el tiempo, de cómo manejamos todo ese servicio a partir de que la gente necesita las cosas. Creo que esto de los servicios y de pensar en el consumidor va más allá de lo que yo busco, más allá de lo que yo necesito, sino estamos conectando contra el dependo de un tercero en muchísimas cosas. Entonces ya no solo para contratarle, que tú me decías, le contratamos y me aseguro que cumpla mis valores, pero y cuando le contrato a un logístico que me viene a entregar, como también le hago la entrevista para que conecte conmigo, porque ya viste, la promesa final llega ahí, el momento de la verdad, como se diría. Sí, pero todo en la vida es de probar. En la vida hay que probar. Uno nunca tomas bien una decisión correcta, siempre la primera decisión. Y eso como empresario, ya seas de una persona tu empresa o de muchas, tienes que ser flexible, tienes que adaptarte con velocidad, tienes que probar. A veces el mundo ha entrado en este tema de análisis y genera parálisis, mucho parálisis, entonces no te mueves. Y me imagino que podrán ver en datos, me imagino que ustedes como líderes pueden ver también eso. Hay que probar hasta, Claro. hasta que empatas con lo que quieres empatar. Claro. A todos nos ha pasado en nuestras vidas. Estoy seguro que si pensamos en nuestra pareja, podemos ver un ejemplo perfecto de eso. O sea, no te casas con la primera persona que conoces Claro. en tu vida. Habrán unos afortunados por ahí que sean contados con una mano, pero la gran mayoría estamos conociendo gente hasta que encontramos a la persona en nuestras vidas. Dating, Exacto. que Entonces, es algo con un sí. piquito. Y, Claro, y yo entonces, creo que en además negocios de es eso así. Sí, ¿no? es que hoy tú no puedes ya mirar como antes miraban en términos de relación, un proveedor así distante y el cliente. Tú tienes que revisar y valorar tanto al cliente como al proveedor, porque estás dentro de la cadena y esos stakeholders en un momento determinado son la clave del éxito. Y si trabajas en conjunto en términos de relación, estás trabajando por la calidad de tu servicio también, porque Claro. ese es hoy una relación que sí creo que la vemos distinto, porque hoy ya no estoy siendo solamente tu proveedor logístico, estoy siendo tu partner para que generes un proceso exitoso de venta. Claro. Ahora lo que comenta María Paulina también en el mundo del B2B y la relación con los clientes es estratégico también tener lo que se conoce como la estrategia diamante, que es básicamente tener diferentes puntos de contacto, porque finalmente es como una especie de account management o en español manejo de cuenta. Si tú tienes un ejecutivo que trabaja con el ejecutivo de la otra empresa, hay una relación, se rompe esta relación, se pierde el negocio, no debería ser así. Claro. Entonces obviamente hay una relación ahí, hay una relación del jefe de él con el jefe del otro y del CEO con el CEO, y eso construye relaciones y eso hace que básicamente pongas a tu cliente en el centro de la estrategia desde la óptica del servicio. Y también construyo sobre lo que comenta Simon. Creo que el tema es de que hoy tenemos que atrevernos a hacer cosas con el consumidor, pero todo es un equilibrio, porque finalmente hay los emprendedores que tienen un gut feeling, un sentimiento aquí en el estómago y se lanzan a hacer vainas y tal vez luego no funcionan en el tiempo y te tienes que retroceder.
Y claro, se habla de que los emprendedores básicamente tienen por lo menos 8 fracasos hasta que logran hacer algo. Entonces, obviamente, tú puedes limitar un poco la frustración si tienes un dato, pero en cambio, si te paras solo en el análisis, nunca accionas. Hay dos estilos de planeación. Lo tengo marcadísimo. Me pasó una anécdota una vez cuando vivía en Finlandia, que básicamente estaba trabajando en un equipo donde había mitad franceses, mitad ingleses, y los franceses eran súper estructurados. Entonces era que la planeación, que la A, la B, la C, la D y todo lo demás, mientras que los ingleses en cambio era learning by doing. Okay, vamos haciendo, vamos fracasando y vamos aprendiendo. Descubrí que lo mejor de los dos mundos es lo que para mí funciona, y esto sí no es teoría, esta es mi experiencia, porque sin un dato sólido te puedes lanzar al abismo. Claro. Pero si solo estás esperando que el dato sea perfecto y que todo funcione, nunca Nunca te accionas. sales, claro. Y tanto para construir relaciones como para lanzar productos de alguna manera, pero aquí está el ejemplo vivo, ¿viste? Claro. Me lancé, como tú decías, cuando el mercado está medio saturado, porque dices, no sé cuántas panaderías por bueno, En América Latina. y además en América Latina con la seguridad en media pandemia, dijiste que te lanzaste. Claro, y claro que sí, ponte este dato, es increíble lo que acaba de decir, porque justamente yo el otro día cuantifiqué mis emprendimientos antes de Buco y fueron literalmente 10. En estabilidad laboral como que no encontraba lo que yo quería y tampoco veía que la remuneración era acorde a lo que se hacía, ¿no? Claro. Entonces dije, no, a ver, yo voy a crear una empresa, no un emprendimiento al inicio, bueno, una idea como emprendimiento, pero dije, yo voy a crear una empresa para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Entonces nos lanzamos mucho con ese propósito y hoy por hoy ya somos casi 50 personas en Qué nómina. bien, felicitaciones. Sí, muy Cumplimos bien. súper bien todo lo que da la ley ecuatoriana, pero además damos beneficios que creo que para un emprendimiento Hace la diferencia. estamos haciendo muchísimo esfuerzo y ponemos mucho también parte de nosotros, o sea, un poco lo que es sería, por ejemplo, nuestra utilidad. Yo creo que va mucho hacia ese tema. Entonces, ponte, recién el financiero me dijo, oye, ¿por qué tienes tan alta tu nómina? O sea, tienes que bajarlo. Entonces, ahí un poquito le empecé a explicar cuál era un poco nuestro propósito, Claro. que a la final eso me hace feliz y que a través de eso he visto cómo crece la gente conmigo. El foco al cliente con sus protagonistas. Todo en Alimenta la Mente, el podcast de Moderna Alimentos. Seguimos. Pensando en el consumidor, ¿qué beneficios tiene todo esto al final? ¿Viste? Es complejo manejar todo lo que estamos hablando, no es solamente me lanzo. Pues, ¿qué beneficios tiene finalmente cuando me enfoco en el consumidor? El beneficio es la satisfacción propia de que estás logrando algo que te propusiste. Creo que ese es lo más importante. Cuando tienes un propósito y el hecho de que lo estás manejando y que estás generando un impacto con tus empleados o en nuestro caso un impacto con la comunidad, que tú puedas ir, nosotros trabajamos, por ejemplo, que hoy día estábamos con una señora por coincidencia de una comunidad de Turucucho, que es en el norte del Ecuador, en Cayambe, y que tú puedas ver estas madres de familia que son líderes de hogar, que están prosperando. Bueno, tiene sentido, ¿no? Lo que estás haciendo está generando un impacto y claro que es agradable. Y saber que va gente a tus locales y que disfruta del producto, que República del Cacao es el mayor exportador de chocolate de cacao fino en el Ecuador. Es emocionante, es de orgullo, es digno de admiración con todas las otras chocolateras que hay en el país, porque todas están haciendo un esfuerzo gigante. Que ya se sepa, por ejemplo, que el Ecuador descubrió que el cacao es originario del Ecuador, con más de 5.000 años. Entonces, claro, capaz tú no sabías de esto cuando comenzaste tu proyecto, pero hoy por hoy cada vez toma más fuerza y mucha más gente se involucra y entonces de repente tu marca está en otros países y es un reconocimiento de país. Entonces es digno de admirar y tiene mucho sentido. Entonces vuelves a la base, que es el consumidor, y dices, ¿qué más hago por ti? O sea, ¿qué más puedo hacer para satisfacerte y para atraer más gente y para que esto siga teniendo más sentido, para contratar a más gente, que más gente tenga un país digno de vivir, donde haya mayor seguridad, donde la gente se sienta bien, donde es digno el trabajo, donde cumplas todo lo de ley, donde te paguen tus horas extras, donde tengas utilidades. Es lindo. Entonces, cuando tú comienzas a ofrecer esto y ves nuevas generaciones y ves que estás construyendo un país, así sea con lo que sea, con 2 puestos de trabajo, 50, 100, lo que sea, pero estás construyendo un país.
Entonces, creo que eso es lo que te satisface como empresario, como empleado o cualquier persona que está dentro de una industria y que está dando trabajo y que está prosperando dentro de su área. Así que creo que esa es la satisfacción. Qué chévere lo que dices. Oye, en este tema, pues, al final del día buscamos rentabilidad, ¿no? Buscamos rentabilidad finalmente. Los negocios, no somos fundaciones, pues, tenemos que generar recursos y nos debemos al que está arriba, que son los accionistas, los dueños. En general, en este caso, yo mismo, dueño, me genero rentabilidad. El entender al consumidor, el enfocarme en el consumidor, el segmentar, ¿me da más plata? ¿Por qué? Absolutamente sí. ¿Y por qué? Vamos por partes. Primero, está demostrado que la ley de Pareto es un hecho en todo tipo de industria. Siempre hay un 20% de tus compradores que hacen el 80% de tu facturación. Si tú los identificas, ahorras plata, ahorras recursos, ayudas al medio ambiente. ¿Por qué al medio ambiente? Porque ahorras recursos. Claro, Sí. Claro, no estás botando plata en gente que nunca te va a comprar. Entonces, finalmente sabes a quién le estás hablando. Esfuerzos, horas de trabajo, Sí, de todo, una llamada, todo. Correcto. Adicionalmente a eso, ser el más barato no es una estrategia sostenible en el tiempo. Y eso lo dijo el presidente de Lidl España. No sé si saben quién es Lidl, pero Lidl es el mayor discounter del mundo, es la mayor cadena de precios bajos del mundo. Y está cambiando su modelo de negocio. Bueno, no está cambiando, viene cambiando su modelo de negocio desde los últimos años, sacando tiendas de segunda, tercera y hasta cuarta generación, porque ellos mismos saben, o sea, ser el más barato no es sostenible. Claro. Entonces, ¿cómo ellos pueden desarrollarse en el tiempo y construir lo que yo digo, el círculo virtuoso? Es obviamente entendiendo más lo que los consumidores buscan. Por eso es que sacan marcas blancas ya de valor agregado. Porque el punto final es de que existe lo que se conoce como un Venn, ¿no? O sea, esas dos bolitas que estudiábamos en el colegio y que se unían, ¿no? Tú tienes tus capacidades, tú tienes un potencial mercado. Donde esos dos se encuentran, ese es el círculo virtuoso, donde en verdad explotas productos que son de valor, mejoras la vida del consumidor, construyes valor para la empresa, para los accionistas y por ende el consumidor gana mejores productos, mejor servicio, mayor salud mental, menos recursos gastados en el medio ambiente. Fantástico, la fórmula perfecta. Eso da más reputación. Sin lugar a dudas, da mayor reputación. Pero también el hecho de que generes valor y que le pongas precio a ese valor. Los ecuatorianos, algo que a mí me impresiona mucho es que casi siempre tenemos que replantearnos, revalorizarnos, buscar también ese sentimiento de apropiación y de valoración, que solamente va a dar el camino de la excelencia, por supuesto, pero también el creérnosla, el creérnosla que podemos tener y que podemos hacer servicios y productos de primera escala. Nosotros tenemos una fundación que se llama Ñucata Cuyay, que queda en Cajabamba. Cajabamba está en Colta, en Chimborazo, es un lugar alejado. Cuando yo visité la primera vez este lugar, conectando con lo que estamos conversando hoy día, de tratar de llegar con una propuesta diferenciada a nuestros clientes, dando servicios de altísima calidad, productos de alta calidad, mejorando los servicios permanentemente. Pero ahí estaba el tema de sostenibilidad. Y a mí me causó tanto impacto ver, porque Ñucata Cuyay está muy enfocada en ayudar a desarrollar los niños de la comunidad, que es una comunidad indígena muy alejada, muy apartada, que tiene una realidad muy dura. Y cuando ves el impacto que haces, una cosa chiquitita, el impacto que puede hacer en una persona, que cambia una familia, que mañana tiene otra oportunidad, dices, esto es mucho más grande, que esto me rebasa lo que estoy haciendo. Y ¿viste? Dices, voy a hacer con más ganas todo eso, porque voy a ir con todo esto, porque la autenticidad, el fin que se está haciendo esto, no por decir voy a vender con esto más, sino por generar, creo que suma un montón. Y como tú dices, de foco al consumidor y de foco al resultado, genera un montón más de valor. El propósito está desde los accionistas, o sea, tiene que estar en los estatutos. Es auténtico. En los estatutos. Y cuando el accionista sabe de eso porque cree en eso y porque esa es su visión y su propósito también, porque es parte del grupo, o sea, ellos son los que ponen el dinero y los que están aguantando hasta que la empresa sea rentable, porque todo el mundo que mete dinero quiere que sea rentable. Saben que eso va a tomar X cantidad de tiempo, o sea, cada uno en su industria, pero desde ellos hay una creencia, no hay una división. No es como que la parte operativa hace algo para solo satisfacer una parte. Claro. No, todos están en la misma. Está conectado de alguna manera igual todos. Oye, si los beneficios de trabajar con el cliente suenan un montón de aristas, y creo que estamos hablando de un tema súper fuerte que es, viste, el propósito, este paso adicional, esto que a uno le mueve, que los empleados están conectados, que llegamos a algo impactar al consumidor.
¿Cómo se innova en este contexto? ¿Conecta ahí la innovación o está separada de todo esto? No, pues es la base de todo. Claro. Porque finalmente, ¿innovar qué es? Pues obviamente es construir una propuesta de valor que se conecte con la necesidad de un cliente, una necesidad que no esté satisfecha, economía básica. Hoy por hoy, muchas innovaciones que tenemos en el Ecuador lastimosamente no son creadas en el Ecuador, sino son innovaciones que vienen desde otros mercados que asumimos que son iguales que el ecuatoriano. Por eso, el otro dato que me sorprendió un montón el otro día que hablábamos de innovación en un evento que hicimos específicamente de eso, porque estamos retando a la industria que sea más innovadora, veíamos que en Ecuador hubo aproximadamente 10,000 lanzamientos en el 2023. Eso es mucho, eso es poco. Es que a eso voy. En cambio, en México hubo... Disculpa la ignorancia, yo también estaba diciendo como que es... En México hubo 8,000, ¿vale? Bueno. Ya, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué motivo en México hay menos lanzamientos que en Ecuador? Y a la vez son más exitosos. Es porque en México maneja muchos de los clústeres de innovación de las grandes empresas de consumo masivo del mundo para Latinoamérica. Entonces, entienden muy bien al consumidor mexicano y luego permean eso al resto de la TAM, asumiendo que necesariamente es igual. O sea, ahí innovación no es... Copiar no es innovar. Entonces, vamos a eso. ¿Por qué en Ecuador hay tantos lanzamientos más que en México? Es porque básicamente no es innovación, es una renovación. ¿Qué hacemos? Cogemos una marca, le cambiamos el gramaje, le ajustamos una etiqueta a algo chiquitico, le cambiamos la tapa a un tris. Eso entra como innovación per se, como un lanzamiento, pero en sí no es innovación, es una renovación. Entonces, aquí lo que nos falta en el mercado ecuatoriano es eso, en verdad, identificar qué es lo que genera valor para el consumidor ecuatoriano. Y obviamente eso que se conoce como espacio en blanco, que en marketing se llama white space, ¿no? Esa oportunidad que hoy todavía nadie la ha captado, esa es la clave. Y ahí yo aseguro que también el número de lanzamientos van a ser menores, pero van a ser más exitosos. Hoy tenemos una tasa alta de lanzamientos que fracasan porque no entendemos al consumidor. Claro. Pero este espacio de la oportunidad, ¿cómo buscamos el espacio de oportunidad? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo identificas? Porque se dice fácil, es bien lógico, está bien racional, pero... Contráteme, digo. Aquí tenemos servicio. Sabes que para nosotros, en términos de servicio, es escuchar al cliente, porque lo que decía Miguel es básico, pero muchas veces lo obvio no es lo obvio, ¿no? Yo creo que parte de entender que el cliente se renueva también y pasan de generaciones, y el escuchar nuevamente al cliente, el poder resolver un problema, eso lo decía Steve Jobs, ¿no? O sea, yo estoy resolviendo un problema que todavía no existía, o sea, que pensabas que no existía, pero que la gente te lo estaba diciendo a gritos. Entonces, yo, por ejemplo, en la parte de logística, tú imagínate la logística, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué de sexy hay en la logística? No mucho. Pero cuando comienzas a hablar con el cliente y el cliente te comienza a decir, es que yo no quiero que llegues de un punto a otro punto, quiero que llegues de este punto y que finalmente le personalices esto que quiero que llegue al cliente, ¿no? Cuando te contaba que podemos entregar en 72 horas a cualquier parte del mundo flores con un detalle que diga te amo o feliz aniversario, es porque en algún momento, cuando conversábamos con los agricultores y con los que hacían básicamente las florícolas que estaban vendiendo el granel, casi su producto en Estados Unidos, se daban cuenta que finalmente vendían en centavos. O sea, digamos, ganaban casi centavos por una rosa que era quintuplicada en Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta que podían romper esa intermediación, y nosotros nos dimos cuenta de ese problema, y lanzamos el e-commerce puerta a puerta a nivel de Estados Unidos, esa misma finca pasó a ganar de centavos a ganar dólares por cada rosa. Claro. Increíble. Entonces, el poder entender Qué bestia, que aunque tú pienses que algo tan no sexy como la logística, porque es casi un commodity para mucha gente, lo puedes transformar escuchando al cliente. Eso es innovación, porque yo no creo que tú puedes innovar en una mesa de 4 personas tomando decisiones. Tú innovas escuchando al cliente, porque es la única forma y así se de llenan los entender espacios. cuál es el problema que quieres solucionar. Oye, cuando... Solo para construir, creo que lo que estás diciendo es súper fuerte porque lo puedes aterrizar a cualquier ejemplo, o sea, ya sea una panadería o cualquier empresa grande, o sea, la innovación no necesariamente es hacer algo que no existe.
Puede ser que estés haciendo algo que tu negocio no está haciendo Claro. y que abastezca una necesidad que en tu barrio no estaba siendo abastecida. A partir de esa innovación, la gente te sigue, la competencia te imita. ¿Cómo está esa parte de ahí para ti? ¿Cómo le estás manejando? Porque al final uno en función de esto, tienes que estar corriendo siempre primero adelante para que de detrás no te rebase. Creo que parte de todo este tiempo que estamos ya en el mercado, hemos hecho innovaciones constantes. Esto no se acaba cuando ya tienes el concepto, la idea o ya funciona tu negocio, sino que nosotros funcionamos mucho a partir de justamente la innovación, porque mi negocio tiene varias cosas. O sea, yo tengo producción de punto de venta, tengo producción de restaurante. Entonces, por ejemplo, cada bebida, cada plato mío es una producción. Entonces, yo puedo hacer 200 producciones en el día y, por ejemplo, también hago producciones de bodega, como por ejemplo el tema de la panadería. Entonces, hago el pan toda la noche y distribuyo a mis puntos de venta. Entonces, tengo tantos lugares donde atender y que innovar, que va a partir, por ejemplo, de maquinaria, que lógicamente empezamos con presupuestos bajos y hemos empezado a innovar en cuanto a nuestra maquinaria para no quedarnos atrás o seguir mejorando. También innovamos mucho en nuestras recetas, porque normalmente igual una receta como que también toma su tiempo y también no te aburre, pero sí veo mucho esa parte como que estoy de la parte del consumidor y digo, oye, no, sabes que esta receta está pasadita de sal o a esta le falta un sabor o yo creo que le falta un toque dulce. Entonces como que empezamos a siempre hacer cambios constantes y también como también se dijo acá, es mucho escuchar al cliente. Y cuando no les llegas a algo, por ejemplo, viste, yo estoy innovando y nuevo, saco nuevos sabores, saco nuevas cosas y no le llego a lo que busca el cliente, le leí mal, no hice bien la tarea, no hice la investigación de mercado, no me puse en los zapatos del consumidor, no estuve en las redes, 1000 cosas pasaron, no les llegué y perdí el cliente. ¿Cómo recupero el cliente de ahí? En este contexto estoy enfocado en el cliente, quiero atrás del cliente, ¿cómo recupero el cliente? En la logística, ponte, o sea, le llegué al delivery de la República del Cabo con el chocolate roto. No sé si de simple se dice, pero se rompe el chocolate. ¿Qué? Sí. Bueno, pasa. Y yo lo que creo ahí es que primero tienes que dar la cara, ¿no? A tu cliente, claro. Al cliente. Y segundo, tienes que generar esa sensación de análisis de por qué, o sea, en qué fracasaste dentro de esa innovación. Porque de lo contrario, no necesariamente es borrón ni cuenta nueva. Claro. Puede ser ciertos ajustes en procesos que se permean. Por ejemplo, en el tema de e-commerce. Antes las plataformas éramos mucho más lentas, se conectaban mucho, había varios canales antes de conectarse a la logística. Hoy con un API te puedes conectar inmediatamente y puedes ver a tiempo real tu entrega. Entonces, pero eso no llegó de la noche a la mañana, llegó de la sensación de la persona que estaba haciendo una compra e-commerce y decía, por amor de Dios, no sé si me va a llegar o no me va a llegar el regalo que le quiero dar a mi mujer. Entonces, y creo que algo que Simon y Miguel lo han dicho aquí es, tienes que hoy más que nunca fracasar rápido y renovarte, porque a medida que tienes esos fracasos rápidos, creo que el éxito del proceso va a ser mucho más medible porque has intentado y el cliente te ha dado una retroalimentación. No necesariamente que tú lo veas como error, sino que el cliente te diga, esto no me funciona así o te falta esto para llegar a un producto final que es el que más... Lo que dices es súper fuerte porque al final dices, tienes que fracasar súper rápido para darte cuenta. ¿Cuánta plata le metemos al fracaso desde tu punto de vista? Porque viste, claro, yo también llego a mi jefe y decir, hagamos esto para fracasar. Es que no, bueno, no le podría poner un número porque finalmente depende de cada industria, pero coincido con María Paulina lo que dice, porque finalmente cualquier tipo de innovación tiene un proceso de evaluación que se llama, si está bien estructurado, entonces obviamente puedes identificar qué es lo que falló, o por lo menos tener claro el proceso de identificar qué falló. Y una vez ya tienes eso, la clave es el tiempo. Porque obviamente, pues ya, fracasar no está mal. El tema es cómo te levantas del fracaso y en cuánto tiempo puedes volver a andar la marcha. Claro. Está bueno. Sí, me parece buenísimo eso. Hemos conversado un montón de temas. Creo que está súper rica la conversación. Y voy a ir puntualizando de alguna manera lo que hemos ido conversando y hemos dicho, si el cliente es del jefe aquí, a todos nos consideramos que el cliente es del jefe, le tengo que entender a profundidad. Entender a profundidad quiere decir investigar el mercado para darle la propuesta adecuada que le satisfaga en ese momento. No siempre le llego, a veces me equivoco, ahí tengo que fracasar
a la mayor velocidad, como tú acabas de decir, María Paulina, me encantó esa frase. Y como dice el Simon también, que me gusta esa frase, es me pongo en los zapatos del cliente, no necesariamente tengo que invertir un platal en market research, sino que es tan elemental como me paro y siento la experiencia del consumidor. Y sí paga esto, o sea, al final es importante, el cliente valora la omnichannalidad. Sí, ya le españolicé la palabra, claro, el Spanglish, está en todo al final. Entonces tengo que estar todo y tengo que seguir y tengo que estar consciente como ve el consumidor que está más de 6 a 8 puntos. Me llevo también eso que es súper importante, el dato salió gratis. Me llevo 6 a 8 puntos y ahí tenemos que estar, porque al final del día el tema es que pensar en el consumidor y tener foco en el consumidor es tarde o temprano un negocio que se justifica y se paga solo. Porque es auténtico, porque entiendo, porque conecta con mis valores, porque retiene los empleados, porque mejora la reputación de la empresa, porque genera finalmente mayor retorno para la organización y de eso todos vivimos. Creo que con este resumen yo voy a cerrar esta charla que ha sido súper enriquecedora para mí. Les agradezco, Miguel, María Paulina, Cristian, Simon, por el tiempo, por compartir sus ideas. Estoy seguro que quien nos vaya a escuchar y nos va a ver va a valorar muchísimo todo esto. Y aprecio muchísimo su tiempo y por haber compartido sus experiencias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias a responder. Gracias. ¿Qué necesitas para hacerlo increíble? Modern Alimentos.